Todos ustedes en algún momento me han escuchado hablar de la ley de la causa y el efecto, ¿no es cierto? Que viene a ser la fórmula de empoderamiento. Cuando hablamos del empoderamiento, estamos teniendo presente la fórmula de causa y efecto, ¿no es cierto? Causa y efecto. La ley de la causa y el efecto, simplemente a toda causa le corresponde un efecto. Es una ley de la física. Sin embargo, nosotros la utilizamos en el campo del desarrollo personal, en el campo de la conciencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas está más en la causa o está más en el efecto. En el efecto. ¿Qué significa estar en el efecto? A ver. En el victimismo, ¿no es cierto? ¿Qué significa el victimismo? Echar la culpa a los demás o colocarme en el lado de que todo me pasa a mí, ¿no es cierto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo hago todo bien, ¿por qué a mí? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dijiste esto? ¿Por qué mi papá me hizo esto? ¿Por qué mi mamá me hizo esto? ¿No es cierto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Bajo esa estrategia, las personas están en un estado de víctima, ¿no? Vendría a ser el victimismo. Por otro lado, vendría a ser lo contrario de estar en la víctima? En la causa o en la responsabilidad, ¿no? ¿Qué significa estar en la responsabilidad? Aceptar que soy responsable de todo lo que me sucede. ¿Qué quiere decir aceptar la responsabilidad de todo lo que me sucede? Que si, por ejemplo, perdí dinero, yo puedo ponerme en víctima y decir, es que me estafaron, me dijeron que era una buena inversión. Eso haría alguien que está en la víctima, ¿cierto? Pero uno que esté en la responsabilidad, para empezar, no lo estafarían. Pero si lo hicieran, sería como que la responsabilidad la tengo yo de confiar en esta persona. Quiere decir que hay algo en mí que no estoy viendo y que debería de cambiar, que debería de, vamos a decir, corregir, reemplazar o reencuadrar. Claro, porque estoy asumiendo la responsabilidad. ¿No es cierto? O una pareja, no, es que mi esposo me sacó la vuelta. ¿No? Él es el problema, víctima, ¿no? Quiere una persona en responsabilidad, diría, ¿cómo yo pude haber contribuido a eso? ¿Qué significa esto para mí? Es la única forma de resolverlo. ¿De acuerdo? O de pronto una persona que dice, ay, es que todo me sale mal, acabo de perder, nadie me compra, el mercado está mal, la economía está mal, Castillo, ¿no? Entonces, pero una persona en responsabilidad diría, soy responsable de todo lo que me sucede, puedo hacerlo mejor, ¿qué puedo aprender sobre esto? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Cierto? Entonces, notan la diferencia estar entre el victimismo y la responsabilidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuántas personas están en el victimismo? ¿Qué porcentaje? Está bien que lo reconozcas, muy bien. Está bien que lo reconozcan, ¿de acuerdo? Aquí el que diga que no, sillazo también. ¿No es cierto? ¿Qué porcentaje de las personas están más como víctima? Por ahí, ¿no es cierto? Vamos a ponerle 95 porque somos buena gente. ¿Listo? El 95% de las personas están más en el victimismo, ¿no es cierto? Y, por ende, en la causa estaría el 5%. Las personas que están como víctimas, ¿cómo se expresan? Realmente están como víctimas, ¿cierto? ¿Cómo utilizan este lenguaje del victimismo? Uno es culpa, sí, están culpando a los demás, ¿no es cierto? Se quejan también muchas veces de todo, ¿cierto? Son muy negativas, tú nunca vas a conocer una persona víctima siendo positiva, es imposible. ¿Por qué me pasa esto a mí? Automáticamente te tira al piso. Jamás ¿por qué me pasa esto a mí? Me siento empoderado. No, no va a pasar. ¿De acuerdo? No va a pasar. Más bien te vas hacia el piso. ¿Listo? Las personas que están en el victimismo también, al mismo tiempo porque están en ese patrón de pensamiento, lo que hacen es perder energía. Y cuando pierden energía, entran a estados negativos. Por eso estas personas entran en depresión, tienen baja autoestima, tienen muy poca energía, porque estar en el victimismo, energéticamente hablando, significa darle el poder a otras personas o a otras situaciones.
Entonces, que una persona esté como víctima y decir, tal persona me hizo daño, es darle tu poder y tu energía a esa persona. Y mientras digas, ¿cómo se le ocurre? Y estás con el resentimiento ahí, estás dándole tu energía. Y luego dices, no tengo ganas de hacer nada. ¿Por qué será? En el victimismo es lo peor que uno puede hacer. No funciona para nada. ¿De acuerdo? Eso es estar en el víctima. Ahora, ¿cuál es la fisiología de una persona que esté en estado de víctima? ¿No? Hombros caídos, mirada hacia abajo, caminan lento, hablan lento, respiración corta. ¿No es cierto? Son gorditas, sí, son gorditos. Sí. Sí, sí, sí. Claro, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo se muestra el victimismo en las personas? ¿Qué se están imaginando pensando? ¿Cómo qué cosas? Todo me pasa a mí. ¿Qué más? Me van a robar, me van a estafar. Son dramáticos, ¿no? Estas personas, si tuvieran que ser escritores de la Rosa de Guadalupe, lo harían. Lo harían. Muy dramáticos. Por cierto, no vean eso. Es lo peor que pueden hacerse. Entonces, claro, porque estás en víctima, estás constantemente repitiéndote eso una y otra vez. No tienen pensamientos empoderadores. Una persona que está en un estado de víctima, vamos a decir neurológicamente hablando, no puede producir la bioquímica del empoderamiento o de emociones positivas. Es imposible. Ahora, en neurociencia, el equivalente a emoción es bioquímica, ¿de acuerdo? Cuando ustedes escuchan bioquímica es lo mismo que decir emoción, pero a los científicos les gusta decir bioquímica. Entonces, la bioquímica, o sea, quiere decir eso que ustedes sienten que baja cuando tienen emociones, que vendrían a ser los bioquímicos, vamos a decir que se van a rociar por todo nuestro sistema neurológico a medida que nosotros los activemos con ciertos pensamientos. Por tanto, una persona que se está diciendo no puedo hacerlo, todo me pasa a mí, ¿por qué me pasa esto a mí? Lo único que va a hacer es rociar bioquímica de emociones negativas. Miedo, inseguridad, baja autoestima, estrés, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo único que va a suceder. Es imposible que esta persona genere bioquímica de agradecimiento, compasión, amor, curiosidad, motivación, empoderamiento. Es imposible. Por eso es de que ustedes, cuando usted conocen a personas que están demasiado en el victimismo, no son para nada agradecidas. Pueden decir gracias de la boca para afuera, pero no lo sienten. Pueden intentar ser agradecidas, pero no lo sienten. Tú puedes agarrar y venir y sales del practitioner y te compras un Ferrari porque pusiste ese tu objetivo en la HPNL, ¿no? Y de pronto le regalas un Ferrari a la persona que está en víctima, un Ferrari rojo hermoso de $150,000, y la persona en víctima te va a decir, ese color no me gusta. Prefería otro carro, ¿para qué me compras este? ¿No es cierto? Y tú lo que vas a hacer es desesperarte, porque para empezar, una persona que esté en víctima es incapaz de sentir agradecimiento, porque su misma estrategia mental no puede rociar la bioquímica del agradecimiento. Porque cuando una persona está agradecida, que para empezar tiene que estar en la causa, en la responsabilidad, la bioquímica del agradecimiento es mucho más potente que la bioquímica de las emociones negativas. Por tanto, en un estado o un cuerpo agradecido, vamos a decir cuerpo agradecido, no entra miedo y no entra ansiedad. No entra. Es imposible. Bioquímicamente es mucho más fuerte el agradecimiento que las emociones negativas. Y por eso tú ves mucha incongruencia en las personas que dicen ser agradecidas, pero no lo son. O sea, no hay congruencia en su comportamiento. ¿Han conocido personas así? ¿No? La otra vez me acuerdo que hice un regalo y lo único que hizo la persona es notar que faltaba del regalo. Y entonces, como yo soy Master Trainer en programación neurolingüística, le metí un modelo Milton con metáfora. Nunca más me volvió a decir lo contrario. ¿No? Entonces, sí, claro, para que la persona entienda. Pero yo ya sabía que eso iba a pasar, ¿no? Para que la persona entienda. Entonces, ustedes tienen que entender de que una persona en el estado de victimismo jamás, jamás
va a producir emociones positivas. Eventualmente, mientras pase un rato, la causa puede producirlo, pero no va a ser consistente porque su cerebro se ha condicionado a repetirse patrones negativos todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí en HPNL? Pasar a la causa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pasar a la causa. Hacernos responsables por todo lo que nos sucede. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Porque a partir de ahora, cuando escuche comentarios de víctima, sillazo. Sencillo, para que reaccione, pues no, si no, no va a reaccionar. ¿Listo? Y segundo, también online, ahí sillazos online por si acaso, ¿no? Mauricio dice, no llegas, claro que llego. A ver, segundo, que esto es bien importante, ¿de acuerdo? Todos sus clientes van a llegar en un estado de víctima, obvio, por eso es que no tienen el problema. O sea, nuestro trabajo es realmente que las personas hagan la transición a la causa. Es nuestro trabajo. Para todos los que están preparando para ser coaches o terapeutas, nuestro trabajo es pasar a la responsabilidad a las personas. Todas las técnicas, metamodelo, timeline therapy, hipnosis, integración, EFT, cualquier técnica que ustedes utilicen es para que la persona pase y se haga responsable de lo que le sucede. Es nuestro trabajo. O sea, te entiendo que puedes estar en el victimismo. Entiendo, por eso tienes el problema, pero mi trabajo es hacerte responsable. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Entonces, otra cosa, no hay forma de poder alcanzar objetivos o tener éxito estando en el victimismo. Es imposible. Es imposible. ¿Ustedes saben por qué la mayoría de terapias o psicología tradicional fracasa? Porque avalan el victimismo y encima le ponen una etiqueta. Es que tienes esto. Está bien tener ese problema. Ah, es que tienes un problema. Ay, déjalo tener el problema, no seas malo. Ay, estos son los muy ofendidos, ¿no? Se ofenden de todo. Ese es el problema. Por eso nunca jamás van a poder resolver sus problemas y alcanzar sus objetivos. Es imposible, créanme, es imposible. Estudio física cuántica, neurociencia, epigenética, todo lo que es psicología, hipnosis, en todas las corrientes, todititas. En ninguna el victimismo genera resultados. Nunca van a ver una persona que, oye, ¿cómo has hecho para tener 10 Ferraris en tu cochera? Bueno, me quejaba de todo, culpaba a los demás, dormía todo el día, estaba en depresión. Es imposible, ¿no es cierto? Lo que normalmente te dirían son cosas como, no me hago responsable, mi mentalidad es fuerte, a pesar de que siento emociones negativas, tomo acción. Son personas que están constantemente en la responsabilidad. O sea, el éxito que ustedes puedan conseguir en sus objetivos, vamos a ponerlo aquí, está en la causa, en la responsabilidad. Eso quiero que ustedes entiendan. ¿De acuerdo? Entonces, no es como que yo no puedo, pues, darle, vamos a decir, a una persona o dejarlo estar en víctima. O sea, mis terapias son eficientes y mis alumnos son los mejores en el mercado, simplemente porque esto lo llegan a integrar muy bien. No hay resultados si no estás en la responsabilidad. ¿Estamos bien con eso? ¿Estamos bien con eso? Sí. O sea, la culpa no es del esposo, ¿no es cierto? Empiecen por asumir su responsabilidad. ¿Listo? Eso es bien importante que ustedes puedan entender. Entonces, cuando nosotros, ahora, podemos ser 100% conscientes todo el tiempo de actuar en la responsabilidad, probablemente no. Hay momentos en el que uno está cansado, está fatigado, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros tenemos que buscar hacer es pasar a la responsabilidad cada vez que estemos en el efecto. Cada vez que estemos en el efecto, uy, miércoles estoy en el efecto, ¿qué hago? Pasarme a la responsabilidad. ¿Qué puedo hacer al respecto? Y lo que vamos a hacer es, vamos a decir, construir ese puente en nuestro cerebro que cada vez que estamos en el efecto, ¡pum!, terminamos estando en la causa. Eso se llama condicionamiento. ¿De acuerdo? Tenemos que condicionarnos a actuar en la causa todo el tiempo. Es la única forma de avanzar y es la única forma también de cortar patrones.
Porque si sigues en el defecto, no aprendes. Si no aprendes, te va a seguir pasando lo mismo. Trabajé con un empresario que me decía, es que a mí siempre me estafan, Fabián, la gente es mala. No puedes confiar en las personas, la gente es mala. Y yo estaba ahí escuchando, ¿será que sigues pensando lo mismo y por eso te paran estafando? Te han agarrado de pescado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sigues pensando de la misma forma. Entonces, yo puedo, como lo haría una persona convencional, y decir, sí, pues la gente es mala, ya no hay que confiar en las personas. Eso sería estar en víctima y hablar el victimismo. Pero eso no es mi estilo. Mi estilo es, bueno, al final tú tomaste la decisión. Te pusieron una pistola a ti y te dijeron que si no firmabas ese contrato, te iba a matar. No. Tomaste la decisión por tu cuenta, ¿verdad? Sí. ¿Tú firmaste ese contrato? Sí. ¿Alguien te obligó? ¿Te amenazó? No. Entonces tu responsabilidad, compadre. Es así de simple. Ahora, cuando se hace responsable, recién vienen los insights y dice, claro, ahora entiendo. Me pasó esto en el colegio, en el pasado también mi papá fue estafado, entonces yo sigo cumpliendo el patrón de mis papás. Entonces ahí recién viene toda la magia de cambio, pero empiezas haciéndote responsable. ¿Y qué es lo que sucede? Que una vez que tu mente inconsciente dice, aprendiste, nunca más te vuelven a estafar. Entonces, en vez de estar culpando a los demás, si tú quieres parar el hecho de que te vuelvan a estafar, es cuando recién aprendas. Ya la gente ya no se te acerca. Y también como tú generaste la conciencia, ya sabes determinar en quién confiar y en quién no. Y eso te lo da las técnicas que nosotros vamos a hacer, siempre y cuando actúes en base a la responsabilidad. Lo que les estoy diciendo es realmente el secreto del cambio. ¿De acuerdo? Si ustedes ven por qué otras terapias y otras formas de hacer coaching o psicología no funcionan, es justamente porque no entienden esto. Entonces yo le pongo bastante énfasis porque realmente hay que pasar a la responsabilidad. Y cuando digo responsabilidad, no digo culpa. Sí, sí, Fabián, ya sé que yo soy el culpable. ¿También cachetadón o no? ¿Sí o no? Porque estar en culpa es también seguir en el victimismo. Es, sí, Fabián, yo voy a asumir mi culpa porque yo soy el culpable de todo esto. ¿No? Entonces yo agarro y un par de cachetadones para que despierte, ¿no es cierto? Claro, o sillazo también. Porque lo malo de eso es de que las personas pueden decir que están asumiendo responsabilidad, pero una persona que actúa desde yo soy culpable no toma acción y no hace nada al respecto. Cuando una persona está en la responsabilidad, inconscientemente tiene la necesidad de hacer algo al respecto. Es muy diferente decir, ¿por qué me pasó esto a mí? A decir, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y entonces tomo acción hacia eso. Hacerse responsable también es actuar en base a eso. No solamente decir, sí, ya sé que yo soy el responsable. Sí, es que es mi culpa, vayan. No, haz algo al respecto. Sí. Y eventualmente, con las técnicas adecuadas que van a aprender en la HPNL, es mucho más fácil hacer eso. Porque sí, entendería que una persona esté en el victimismo, ya les he dicho, tus clientes vienen desde esa perspectiva, ¿no? Digamos que un cliente, no sé, sufrió algo en el pasado, como un bullying, por ejemplo, y ese bullying o ese miedo que desarrolló cuando le hicieron bullying hace que ahora no tenga la confianza y que de pronto culpe a los demás. Entiendo que esté en el victimismo y probablemente tenga una justificación adecuada, ¿de acuerdo? Pero si vienes conmigo, si estás aquí, es porque quieres cambiar, no para que te avale y decirte, sí, pues las cosas más malas pasan todo el tiempo, ¿qué vamos a hacer? No, si vienes conmigo es para que, oye, ya, pero quieres salir de ese miedo, ¿cierto? Porque ese miedo te impide que tú tengas mejores negocios, que crezcas, que vendas mejor, ¿cierto? Entonces, liberemos eso. Entonces, si ya vienes conmigo, yo lo que voy a hacer es pasarte la responsabilidad. O sea, entiendo y soy muy compasivo. Ustedes me van a entender, es uno de mis valores más grandes. Al mismo tiempo, estoy ayudando a las personas a que asuman su responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces no nos podemos quedar solo en el reconocimiento del problema y en la probable justificación que tenga la persona, sino que pase a la responsabilidad. Y tenemos que ser buenos en eso. Por eso solo esta presuposición están
en mis 2 libros, está en todos los entrenamientos, está cuando enseño el practitioner, cuando enseño el master, cuando enseño hipnosis, cuando enseño el trainer, porque eso es importante que ustedes lo vayan integrando cada vez más. Es el secreto al final. Es el secreto. ¿De acuerdo? Lo que ustedes tienen que hacer es asumir responsabilidad. Ahora, no sé cómo puedo hacerlo. Bueno, esa conciencia la vamos a ir desarrollando en el campo. Pero es el punto de partida de lo que estamos hablando.